Fundamentos técnicos. La técnica, TOS. En el capítulo anterior, comprobamos qué es, y cómo evoluciona la técnica. Normalmente a nivel técnico, nos dejamos influenciar por lo que se ve, lo estético, siguiendo el patrón técnico de un buen jugador. A esto se le llama la técnica visible. Y restamos importancia a los movimientos del cuerpo. Técnica invisible. Si se une lo visible e invisible tendremos una visión completa de la técnica del tenis. Para observar y comprender mejor la técnica, tenemos que saber cuáles son sus principios y componentes. Son los siguientes. Primero, tenemos que hablar un pequeño comentario sobre biomecánica, las fuerzas. Después hablaremos un poquito también sobre lo que es la técnica a nivel general. Después ya, dentro de nuestro deporte, hablaremos de los fundamentos técnicos. Y lo último, y lo más importante quizá para el aprendizaje, se trata de hablar de los componentes, que es la progresión técnica. Quiero decir que en una progresión del saque, en una progresión técnica, este elemento sería más fácil para utilizarlo en la enseñanza que este elemento, porque este elemento, al intervenir el hombro, pues la coordinación es más difícil. De ahí el jugador dominguero que saca siempre preparando por delante y haciendo un movimiento lineal. Pero es un saque estupendo, solo que tiene que progresar y abrir un poquito más para utilizar más componentes técnicos. O sea que la progresión es el nivel más alto de la pirámide y en el que los entrenadores tienen que saber el orden perfecto para progresar. A nivel de biomecánica, pues decir que es el estudio del movimiento y tenemos unos apartados fundamentales. El primero, y más importante quizá porque nuestro deporte tiene dos palabras clave. Una es el balance, que es el equilibrio, y otra es el timing, que es la relación espacio-tiempo. Estas dos palabras son fundamentales para nuestro deporte. Voy a explicar un poquito qué es la fuerza lineal, que quizás sea la más fácil de aplicar, pero no la que genera más fuerzas. La fuerza angular, normalmente las dos se suelen dar al mismo tiempo. ¿Qué es la acción-reacción? Que por supuesto no debemos de enseñarla por instrucción directa, sino que la acción-reacción se aprende de manera natural, por eso se enseña mediante la búsqueda. Quiero decir que si por ejemplo hacemos una volea de revés y le decimos al alumno, pega, lleva el brazo atrás, puede suceder esto, que no salga natural. Por eso, cuando hablamos de acción-reacción, es mejor siempre enseñarlo mediante la búsqueda, sin dar instrucciones, sino que el alumno lo aprenda de manera natural. Y por supuesto tenemos que hablar de la cadena cinética, que es la coordinación. En el balance hay dos equilibrios, el equilibrio estático, balance estático, en el cual pues, el centro de gravedad siempre estará sobre la base de sustentación, y el balance dinámico, que es aquel en que la proyección del centro de gravedad siempre debe de estar dentro del centro de gravedad, pero en movimiento. Hay delanteros que tienen muy buen regate, por ejemplo, Messi actualmente, al ser más bajito y tener un centro de gravedad más cerca del suelo, pues su equilibrio dinámico es perfecto. O recordamos a Maradona, los delanteros que regatean bien, que se mueven bien, generalmente suele ser porque tienen un centro de gravedad bajo. El momento lineal y angular. La fuerza lineal en realidad son movimientos rectilíneos en la transferencia del peso del cuerpo, o sea, de atrás a adelante. Son movimientos muy lineales que se suelen emplear en los primeros pasos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el hacerlo lineal siempre garantiza un punto de impacto. La fuerza angular, que es un movimiento circular por la rotación del cuerpo, aquí generamos más fuerza, normalmente las dos van unidas, y aquí la masa por velocidad, ahí sale el momento. Es importante también que reconozcamos la acción-reacción. Todos los movimientos, todos tienen una acción-reacción, que es la oposición de fuerzas. Hay un movimiento
hacia adelante y otro que contrarresta y es hacia atrás. En este caso vemos a un jugador que está golpeando a dos manos. Vemos que la reacción es el pie izquierdo que aparece por detrás. Normalmente todos los movimientos, al ser naturales, tienen acción-reacción. Es decir, si yo saco, esta mano golpea y esta mano va hacia el estómago. Esta es acción, acción, reacción. Esto es normal. Si es natural, el movimiento es coordinado. Si, por ejemplo, en la acción pego, pero esta mano se sale del golpe, hay un movimiento descoordinado y sería un error, un fallo. Otro tema fundamental sería la cadena cinética. Primero vemos una cadena cinética correcta. Cadena de coordinación, o sea que los segmentos del cuerpo que actúan generalmente como un sistema de eslabones de una misma cadena, en el que la fuerza generada por un eslabón o parte del cuerpo es transferida al siguiente eslabón, y también decir que la oposición de fuerza, como hablábamos antes de acción-reacción, toda fuerza ejercida en un cierto sentido, acción, genera otra fuerza igual en sentido contrario, reacción. Generalmente la fuerza sale del suelo, pasa por los tobillos, después por las rodillas, por la cintura, por el tronco, el hombro, el codo y la muñeca. Una cadena cinética correcta es la que se van sumando las palancas en orden y conseguimos un golpe fluido y económico, como veremos a continuación, mientras que en una cadena cinética incorrecta es cuando los segmentos del cuerpo se producen con un retraso o quizá adelanto, dando como resultado una mala coordinación. O por ejemplo porque una de las partes no se utiliza, porque hay una mala sincronización. Generalmente si se rompe esa cadena existen incluso posibilidades de lesión. Quiero decir, si yo hago un saque, pego pero me dejo la cadera atrás, he roto la cadera y entonces pego con menos fuerza que si al pegar pasa la cadera. Ahora hablamos del segundo nivel, los componentes de la técnica. Todos los deportes se basan en estos tres componentes, que son la fluidez, la economía y la eficacia. Fluidez es naturalidad, sencillez, coordinación, ritmo, etc. La fluidez es la capacidad de ajustarse al movimiento, con una buena coordinación, inter e intramuscular, y la de tener una correcta definición del espacio y tiempo, para que no existan interferencias en el golpeo. En el vídeo, imito a un jugador sin fluidez. Este jugador saca como si fuera un robot, debido posiblemente a un aprendizaje excesivamente analítico, que le dificultará su progresión técnica en el futuro. Economía. Jugar con economía, consiste en distribuir correctamente el trabajo muscular. Cadena cinética óptima. De esa manera habrá menor gasto energético. Es preciso una economía del movimiento, para que pueda revertir en otros aspectos del juego. Por ejemplo, retrasar la fatiga. Evitar lesiones por sobrecarga muscular. Etc. Este jugador adulto, emplea pocas partes del cuerpo para sacar. El brazo derecho y poco más. Quizá porque no tiene, o tiene mucha fuerza en el brazo. Debido posiblemente a un aprendizaje tardío, o a una mala interpretación de la técnica. El caso, es que no es económico. Eficacia. Es la integración de funciones eficaces. Aprovechamiento táctico, efectividad, toma de decisiones correctas, etc. Consideraciones de la técnica. Mielinización. La técnica se debe trabajar desde edades tempranas, teniendo en cuenta que su aprendizaje se hace más difícil pasada la etapa de mielinización. Naturalidad. Cuanto más se acerque la técnica a movimientos naturales, más fácil será de automatizar. Automatización. Es fundamental automatizar la técnica. Cuando automatizamos movimientos, liberamos al jugador, para poder pensar en otros aspectos que conciernen al juego. Nadal, es un gran atleta, posiblemente debido a que su proceso de formación, se ha basado en una preparación abierta, y variada.